Amigos y amigas de TV USAC, nuevamente es un gusto ingresar a sus hogares con una entrevista más en Espacio Alternativo. En esta ocasión tenemos también el placer de contar con la presencia de Luis Mazariegos. Él es el gerente de la Asociación Guatemalteca del Arroz, Arrozgua, para hablar precisamente sobre este producto, sobre precisamente el arroz que tiene tanta importancia en la dieta del guatemalteco, pero también sabemos que de consumo mundial y que es uno de los alimentos que creo yo con el trigo que tienen precisamente la preferencia de todo el mundo. Así que Luis, bienvenido a Espacio Alternativo de TV USAC. Gracias, Liceo Reynoso. Un saludo para la audiencia de USAC TV, que nos mira a través de televisión y a través de la señal de internet. Muchísimas gracias por su invitación. Bueno, al hablar del arroz, creo que es un tema muy interesante, sobre todo porque ¿quién no come arroz? Y en qué comida guatemalteca, incluso en los hogares más sencillos, está incluido en la dieta, sí, precisamente el arroz. Hablemos un poco desde cuándo es que el arroz ya llega a Guatemala. ¿Cuál es esa historia que existe? Bueno, esa historia es muy interesante. El arroz llega a América traído por los conquistadores españoles. En sus barcos ellos ya tenían la cultura del arroz, que es original del Asia. Asia, vamos a entender la región de China e India principalmente, que son los grandes consumidores de arroz en el mundo. Y cuando esas culturas llegaron a Europa, también los europeos introdujeron el arroz a América. Recordemos pues que Guatemala es una región de la región de Mesoamérica, en donde nuestra cultura consume mucho maíz, pero desde la conquista española pues también ingresaron el arroz hacia nuestras culturas. Luego ya en forma comercial, ¿desde cuándo se empieza a industrializar el arroz, sobre todo en nuestro continente, en América? Bueno, posteriormente ya hablamos de los 1900, ya hay una demanda que fue diferenciándose en diferentes países de América. Mientras más al sur de América vamos, el consumo de arroz es mucho más alto, y mientras más al norte, pues es menos. El norte es más trigo, el área central maíz, y el área del sur tenemos arroz y más al sur la papa, como base para la dieta alimentaria de las poblaciones. Usted mencionó trigo, arroz y maíz. Si habláramos de los 10 productos alimenticios a nivel mundial, podríamos decir que básicamente en torno de estos productos de la naturaleza es que gira la alimentación del mundo. Correcto, la base de la dieta de las culturas la tiene un carbohidrato esencial en cada cultura, y a nivel mundial el número 1 y el número 2 están muy de la par, es el trigo, como usted muy bien lo decía, y el arroz. Posteriormente ya vienen otras fuentes de carbohidrato como lentejas, papa y otros carbohidratos, pero principalmente trigo y arroz a nivel mundial son los más consumidos. Y en Latinoamérica también la importancia que tiene el maíz para las culturas latinoamericanas. Correcto, principalmente Mesoamérica, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, países que su dieta la fundamentaron en el maíz. Ahora ya en el ámbito nuestro, en Guatemala, el arroz, ¿desde cuándo ya se empieza a comercializar y hacia qué fronteras o a qué países se empezó precisamente a vender el arroz que se produce en Guatemala? Bueno, toda la producción nacional que ya alcanza 600,000 quintales anuales producidos por productores locales es principalmente destinada a consumo nacional. No hay un mínimo de exportación hacia Centroamérica de algunas marcas muy conocidas, pero básicamente el producto es para consumo interno, satisface la demanda interna, y eso es gracias también a la culinaria guatemalteca, que requiere como complemento al arroz. Y hablamos ahí del pepián, de las hilachas, de los recados y caldos que llevan como complemento al arroz. Hablemos un poco de las regiones en donde, porque obviamente el arroz está condicionado también con el clima, con el lugar, me imagino que la altura. ¿En dónde es que en Guatemala se siembra, se cosecha el arroz? Correcto, el arroz es como ustedes lo han visto en las películas, un cultivo que necesita mucha agua y es de una región tropical. Entonces en Guatemala se cultiva principalmente en la costa sur, la región de San Marcos, hasta llegar a la parte de Coatepeque y Retaluleu, también en la parte de Jutiapa, Chiquimulía, y en la parte norte en Alta Verapaz, Izabal y Petén. Son las regiones productoras a nivel nacional.
Hablemos un poco de la calidad del arroz que se siembra en Guatemala, a comparación, si se puede decir, de Asia, donde ahí está la procedencia del arroz. ¿Cómo está el nivel de nuestro arroz? Bueno, déjeme decirle que la ama de casa guatemalteca es una ama de casa muy exigente. Lo que busca es lo que se denomina en variedades un arroz de grano largo y que al cocinarlo sea suelto. La cultura asiática cocina y consume un arroz de grano medio más redondito y es más pegajoso porque ellos lo comen con palillos. Entonces no necesitan un arroz suelto, sino al contrario, que se aglutine o se pegue para poderlo comer. Aquí a nivel nacional el consumo es de un arroz grano largo, suelto, blanco y suelto. Así le gusta a la ama de casa. ¿Y ustedes como Asociación Guatemalteca del Arroz, desde cuándo es que forman la asociación? ¿Qué los motivó a formarla? Desde 1997 se formó la asociación con la intención de promover el cultivo y el consumo del arroz a nivel nacional. Es una labor que hemos realizado, su servidor y el staff de la Asociación Guatemalteca del Arroz, Arrozgua, a través de más o menos 13 años ya, y una parte de ese trabajo pues lo ven ya los consumidores en el plato al ver variedades locales que se han adaptado a la producción nacional, pero también a través de recetas y promociones que motivamos al consumidor a que siga elaborando ese platillo de diferentes maneras. Podemos hablar de la calidad de nutrientes que posee el arroz. Claro. La principal, además que tiene vitaminas, niacina, aminoácidos, el principal beneficio al consumir el arroz para el cuerpo es un carbohidrato soluble, de fácil digestión, que lo que da es energía a las actividades diarias de la persona. Me llama la atención en cuanto allá al cultivo propiamente de esta planta. ¿Cuánto tiempo necesita de sembrar y luego cosechar? El proceso es bastante largo, ¿es una vez al año, 2 veces al año? Usualmente, aunque hay regiones que tienen riego, aquí en Guatemala sembramos en una modalidad que se llama secano favorecido, que se rige por el régimen de lluvias. Esto quiere decir que se empieza a sembrar en mayo y la cosecha empieza en septiembre y octubre. De hecho, nuestro pico de cosecha es en octubre a nivel nacional. Como le comenté el licenciado, en el mes de octubre recibimos alrededor de 600,000 quintales de cosecha que va a suplir parte de la demanda nacional. ¿Cuántas personas forman a la asociación y cuál es el objetivo precisamente de trabajar en conjunto? Muy bien. A nivel de productores tenemos alrededor de 1,000 productores asociados y a nivel de industria tenemos más de 20 industrias nacionales, grandes y pequeñas, que forman parte de la asociación. A nivel de personal, nosotros trabajamos con 35 personas, parte del staff, distribuidos en el área administrativa, área técnica y área de mercadeo, quienes a diario pues realizan labores de fomento tanto a la producción como al consumo. Bien. Algo más que nos quisiera agregar es sobre todo la organización que me llama la atención de Arrozgua. Sí, Arrozgua es una asociación no lucrativa formada por productores e industriales del arroz en Guatemala y que hace mucha labor de cooperación con otras instituciones, cooperación con el Estado, con instituciones educativas y también con algunas labores de beneficencia. Ahora, ¿el arroz solo es para la comida o también tiene otros usos en la industria? Déjeme decirle, primero a nivel industrial, todos los subproductos del arroz son utilizables. Desde que viene del campo, el rastrojo se usa para alimento de ganado, es decir, las sobras de campo se usan para alimento de ganado. La cascarilla se utiliza en la industria avícola para la cama donde están los pollos y de ahí se produce la gallinaza. Tenemos una parte del proceso que se llama pulimento o harina, una harina que sale como subproducto que es destinado a la industria de alimentos de animales. Y posteriormente pues tenemos el arroz integral, el arroz quebrado y el arroz entero, que ya son parte de lo que es destinado para consumo humano. ¿Qué tanta cantidad es lo que se vende en el mercado nacional? Y sobre todo me imagino que es más en las áreas más pobladas, por ejemplo en la ciudad capital o Quetzaltenango. Correcto, el arroz se consume principalmente en las áreas urbanas
tenemos dos tipos de presentaciones, lo que es empacado, que va destinado a algunas tiendas, abarroterías y supermercados, y el envase a granel, que es el costalito que llega al ama de casa y se lo pesan ahí, que quiere media libra, 1 libra, 2 libras, y se lo va pesando el proveedor o el marchante o el tendero. En esta proporción tenemos más o menos un 25% del mercado en empacado y un 75% que se vende a granel. En diferentes mercados a nivel nacional, pero principalmente, como usted muy bien lo dijo, en las zonas urbanas, que es donde nuestro mayor consumo está. En cuanto al precio, si comparamos el arroz que ustedes producen y el arroz que se importa, ¿cuál es el precio más cómodo? Hasta el momento creo que estamos parejos en cuanto a precio. Nosotros hemos tecnificado mucho la producción nacional para poder tener costos de producción competitivos a nivel internacional. Creo que para algunas amas de casa está el factor de gusto, pero principalmente por la cosecha nacional, que presenta un grano en algunas zonas mucho más robusto o más grande, que es muy del gusto del consumidor y del ama de casa. Y esa es la parte que buscan en algunas oportunidades cuando hay cosecha nacional. Pero por lo general le podría decir que unificamos la forma de producir, somos muy competitivos en producir arroz a nivel nacional y prácticamente el consumidor no ve mucho la diferencia. Solamente el ama de casa muy experimentada con un buen ojo puede diferenciar la cosecha nacional de lo que se importa. Hace algunos días tuvieron una actividad en relación al arroz. Me gustaría hablar un poco de qué fue la actividad que ustedes organizaron. Bueno, tenemos a lo largo del año muchas actividades que van para educar al consumidor. Déjeme decirle que cuando hicimos el estudio de mercado y queríamos saber qué problemas tenía el ama de casa o el consumidor a la hora de preparar arroz, nos identificaron dos problemas principales. Uno, que al cocinarlo le salía pastoso o masudo, como se conoce, o le salía crudo o lo quemaban. Entonces dijimos, bueno, nuestra campaña no debe incitar el consumo, sino que debe educar. Y toda nuestra campaña de consumo va enfocada a educar a la gente. Tenemos capacitaciones para grupos organizados de amas de casa, de iglesias, de colegios, de estudiantes que quieran tomar un curso. Es totalmente gratuito y pueden contactar a la asociación. De igual forma tenemos cursos para lo que es la industria de alimentos. Y recientemente, hace algunos días, realizamos un curso con lo que es el Sistema Nacional de Hospitales, tanto públicos como privados, para darles los tips de cómo cocinar en grandes cantidades, cómo almacenarlo, cómo proveer una dieta nutritiva y balanceada a los pacientes, cómo almacenarlo, total, una variedad de tips que ellos pueden aprovechar en la industria hospitalaria para sus pacientes. ¿Hacia dónde va la Asociación Guatemalteca del Arroz? Es decir, ¿cuál es su planificación para un futuro? Bueno, seguir principalmente promoviendo el consumo de este grano que es tan abundante, tan económico en la casa, y porque también hemos detectado que pues es parte de un beneficio que las familias obtienen como parte de su dieta alimentaria. La combinación de arroz con ciertas hierbas nacionales, como pueden ser la selga, la espinaca, los frijoles, son una dieta muy, muy nutritiva, muy, muy económica, muy balanceada, que beneficia a la familia y a los niños de cada hogar. Y eso es lo que queremos fomentar. Eso de la mano con proveer fuentes de empleo en el campo, en el área rural, incrementando la producción local. Tenemos mucho más para posibilidades de producir. Todo lo que producimos actualmente se vende a nivel nacional y queremos seguir fomentando ese mercado y generando fuentes de empleo también. ¿Algo más que quisiera agregar, Luis? Pues invitar a la teleaudiencia a que se contacten con nosotros si desean estos cursos. Los damos a grupos organizados, 20, 25 personas, no tienen ningún costo. Tenemos un programa que va a las escuelas nacionales, a las juntas escolares que deseen aprender a cocinar para niños, 200, 300, 500, 1000 niños. Se les enseña también a las empresas, hospitales, restaurantes y grupos de amas de casa que deseen aprender más a cómo cocinar este producto. Pues bienvenidos, que nos contacten y con mucho gusto vamos a darles ese curso a donde ustedes estén. Bien, nosotros agradecemos la presencia suya, Luis, a TV USAC y al programa Espacio Alternativo para hablar sobre este producto tan importante para la dieta del guatemalteco. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias a TV USAC y felicitaciones por la teleaudiencia y el canal. Muchas gracias.
Igualmente a ustedes, amigos y amigas, como siempre, agradecemos el favor de su atención y les invitamos a seguir en sintonía de nuestro canal, el canal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, TV USAC, la televisión alternativa.